Facebook.com/En Su Punto. Hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora de la noche damos inicio a esta pues bella reunión para que pues podamos iniciar esta reunión con cada uno de ustedes. Vamos a orar y ahí donde estamos vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, papá, con todo lo que tú haces en este tiempo, en cada una de nuestras vidas, agradecidos, Padre eterno, por todo lo que vas haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que el día de hoy, Señor, podamos hablar de tu palabra. Dime bien, Hasatán, todo demonio mundo que está en nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte, no tienes parte en nuestra vida, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestro ser en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en cada uno de nosotros. Y a partir de ahora empezamos un momento contigo, papá. Abrimos los oídos, Señor, para escucharte a ti. Abrimos los oídos para escuchar la voz del Eterno. Gracias, amoroso Padre Celestial, por este tiempo que nos permites estar contigo. Iniciamos juntitos la reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya hasta ahora iniciamos la reunión y les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Recordemos pues que el día de ayer hemos estado hablando de cosas pero muy importantes. Hemos estado viendo pues acerca de la palabra de Dios, tantas cosas que pues siempre nos va maravillando, nos va mostrando el Eterno cosas que pues antes no teníamos muy claro, pero que ahora podemos ir viendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pues vemos que la palabra de verdad es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que parte nuestra alma y nuestro espíritu. Y en este tiempo necesitamos volver pues a la palabra de Dios, volver a la palabra del Eterno, que a cada momento, a cada instante, cada uno de nosotros pueda recordar pues lo que dice las Escrituras y podamos aprender pues de todo aquello que el Eterno nos va diciendo. Hay algo tan importante que pues Dios nos dice que de verdad nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque pues ayer entendíamos que la salvación pues es algo que no podemos tener por obras. Sin embargo, hemos sido salvos para buenas obras. Por lo tanto, pues nosotros en este tiempo tenemos que hacer eso y pues estar agraditos del Eterno. Pero vamos a continuar en este tiempo pues hablando más y más de la palabra de Dios, y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shabbat Shalom a todos, comenzando un nuevo día de reposo, el séptimo día de la semana. Importante entender que el Espíritu Santo, el Eterno, ha preparado estos días, una vez a la semana, un encuentro especial, que de verdad nosotros podamos entregarle todo nuestro corazón, toda nuestra mente, no solamente ahora durante la reunión, sino también a lo largo de este día. Aprovechemos al máximo este tiempo que nos está regalando el Eterno. Sabemos muy bien que es un tiempo más especial de lo normal, es uno de los días más importantes después de Yom Kippur, y esto es justamente una vez a la semana. Es interesante que nosotros hayamos estado viendo esto de la purificación, de la santificación, de que de verdad podamos correr al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia, para alcanzar un oportuno socorro, de no pecar en contra del Eterno. Esto es importante que lo vayamos viviendo, lo vayamos recordando. Le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que sea Él quien grabe estas palabras en nuestro corazón. Su palabra dice justamente eso, que Él va a escribir su Torah en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que nosotros podamos servirle con un corazón dispuesto, con un corazón que le agrade de verdad. Aprendamos a guardar nuestra salvación con temor y temblor, y que vayamos practicando todas estas cosas que el Eterno nos está enseñando. De verdad tenemos que esperar ansiosos este día. No es un día normal, es un día especial, es una cita especial con nuestro Creador. Y es muy importante que nosotros vivamos de acuerdo a la ocasión, vivamos de verdad entendiendo que es un día especial, no es un día más, no es un día cualquiera. Debemos entender que es un encuentro muy especial. Cada fin de semana que pasa, cada
día de reposo, cada Shabbat en el que nos encontramos, el Eterno tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros también podamos entregarle algo especial al Eterno, algo que venga de parte de nosotros, nuestro corazón, nuestra disposición, ese deseo de vivir de acuerdo a sus mandamientos, de vivir de acuerdo a su palabra, y que mejor que practicando todo esto que estamos aprendiendo, buscarle en todo momento, guardar su palabra, guardar sus mandamientos, buscarle cuando estamos en problemas, cuando hay alguna dificultad, cuando hay alguna decisión importante, necesitamos buscarle al Eterno, incluso en esas decisiones que tal vez son bastante sencillas, que tal vez no nos preocupa mucho, aún ahí en esos momentos podemos buscarle al Eterno, vivir con Él, trabajar, cultivar esta relación que tenemos con el Eterno, para que podamos entender que la mejor forma en la que podemos vivir es justamente buscando agradarle al Eterno. La verdad es que buscándole al Eterno en este tiempo, pues nosotros tenemos que permanecer. Y precisamente este es un día para buscarle, un día para pues hacer la voluntad con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y pues recordar que estamos muy cerquita, pero muy cerquita de pues la fiesta de Shavuot, y pues es necesario que nosotros nos vayamos limpiando. Este año pues las fiestas son muy pero muy especiales, porque pues marca un tiempo especial, ¿no? Marca pues entrando a septiembre, pues cuando sea la fiesta de Yom Teruah, vamos a estar marcando pues un tiempo del año Shemitah de 7 años, y por lo tanto pues tenemos que entender de que nosotros debemos prepararnos para esta preciosa fiesta que viene siendo Shavuot. Pues todo este tiempo hay una preparación de que de verdad nosotros pues empecemos a hacer la voluntad del Eterno, empecemos a hacer su voluntad con su poder, y que a cada momento, a cada instante podamos realmente hacerlo. Entonces pues en este tiempo Dios nos está mostrando su palabra, nos está enseñando muchas cosas, nos está mostrando todo lo que tenemos que ir haciendo. Y pues este tiempo Dios nos va a ir todavía mostrando más y más cosas de las cosas que Dios tiene pues para cada uno de nosotros. Pero pues vayámonos a la palabra de Dios y vayamos a ver pues qué es lo que tenemos hoy día, y que el Eterno sea hablándonos a cada uno de nosotros. Vámonos a Segunda de Reyes capítulo 9, que nos dice lo siguiente. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano, y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite, y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes. Fue pues el joven el profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, y a Jezabel comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Uy, esto pues es muy muy interesante. Pero para poder entender todo esto, pues hay que situarnos en el contexto histórico, y pues más que eso, pues tratar de poner todo esto en el contexto espiritual, para que podamos entender las preciosidades que tiene esta palabra. Porque pues podemos ver lo siguiente, pues ya para este tiempo, cuando estamos hablando de la casa de Israel, pues estamos hablando de que ya se habían dividido las dos casas.
pues la casa del norte y la casa del sur habían quedado divididas y pues estaba por un lado la casa de Israel y por otro lado la casa de Judá. Y para aquel tiempo pues había pues que mencionar esto que es muy importante. Uno de los reyes, bueno, el primer rey de Israel pues ha sido Jeroboam. Y pues ningún rey, ninguna autoridad pues es puesta si no es dada por Dios. Pero Jeroboam se ha apartado de tal manera de los caminos de Dios que pues se ha puesto como uno de los peores reyes, haciendo pues fiestas en las temporadas que él le agradaba, levantando becerros de oro donde no debía, haciendo altares y haciendo pecar al pueblo, incluso poniendo sacerdotes que no son, y pues entre otros, ¿no? Una de las cosas más abominables delante de Dios. Y pues después de eso, fíjense que la casa de Israel no es que ha pecado un poquito. La casa de Israel se ha echado pues unas cosas de pecado demasiado fuertes. De tiempo en tiempo pues el rey de Jeroboam pues había hecho eso. Pero pues luego de eso había tenido un rey que pues yo creo que sobrepasaba todo el asunto. Estamos hablando de Acab, que se había unido a Jezabel y básicamente había hecho pecar a todo el pueblo. Y pues vemos que en medio de eso aparece pues el profeta Elías. Y el profeta Elías que estaba allí pues es lo que pues hacía era confrontar, digamos, enfrentar a pues a la casa de Jezabel, a la casa de Acab, porque pues Acab realmente había pecado de una manera increíble delante de Dios, delante del Eterno. Pero pues pasa el tiempo y pues Dios le da la orden de que pues Elías sea quien vaya a ungir en principio al profeta al que iba a dejar, que en este caso era Eliseo, que unja pues a ciertos reyes, y entre esas que unja a Jehú. Pero pues vemos que Elías realmente no hace eso y le encarga esto a Eliseo. Y aquí vemos que ni siquiera Eliseo quiere hacer el trabajito, porque en el capítulo 9 nos empieza a decir que Eliseo, y escuchen esto, llamó a uno de los hijos de los profetas, es decir, ni siquiera pues hace Eliseo, ni siquiera trae a un profeta, sino trae a un hijo de un profeta, porque pues lo que estaba haciendo realmente era rudo, lo que estaba haciendo porque venía de parte de Dios, y pues va y unge a alguien que se levanta pues en contra de la casa de Acab. Y esto pues era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Acab había pecado muchísimo. Entender esta característica de los reyes de Judá y tanto de Israel es algo muy importante porque tenemos que recordar justamente como mencionabas toda la historia. Sabemos muy bien que ha habido reyes que han empezado a alejar al pueblo de Israel con sus propias celebraciones, festejando sus propias fiestas, haciendo sus altares, buscando a otros dioses, levantando ídolos, levantando altares, imágenes, y prácticamente han empezado a desviar a todo el pueblo. Y uno de estos que más ha afectado al pueblo de Israel, además de Jeroboam, ha sido justamente Acab, que es uno de los reyes que más ha pecado en contra del Eterno. Y el problema es que como estaba en condición de rey, la posición que él tenía era algo muy importante porque había empezado a hacer pecar no solamente a su casa, no solamente las cosas que él hacía, sino también había empezado a pecar, a hacer que todo el pueblo de Israel empiece a alejarse del camino del Eterno, empiece a desviarse de todos sus caminos, porque él simplemente dejaba altares para cualquier imagen, para cualquier ídolo, y hacía que todo el pueblo vaya a adorar a esos altares. Y de verdad podemos ver cómo el pueblo de Israel se ha empezado a corromper, se ha empezado a desviar del camino del Eterno, que era algo muy importante. Si alguna vez habíamos mencionado en la época de los jueces, algo muy común era que mientras había un juez levantado por parte del Eterno, todo el pueblo le iba bien, todo el pueblo prosperaba, era librado de sus enemigos y prácticamente vivían en bendición, vivían de acuerdo a la voluntad del Eterno. Pero apenas el juez moría, fallecía, dejaba de juzgar a todo el pueblo, lo que el pueblo hacía era otra vez volver a sus malos caminos, volver a sus ídolos, a sus imágenes, y esto era algo que había pasado constantemente. Llegaba un juez y ellos se alineaban, se iba el juez y ellos prácticamente se perdían, y había pasado tantas veces que incluso cuando llega la época de los reyes llega a pasar algo tan parecido, porque vemos que si de verdad el rey estaba delante del Señor, quería agradarle, quería buscarle, el pueblo se alineaba, el pueblo empezaba a buscar al Eterno, empezaba a seguirle, empezaba a servirle y hacía las cosas de acuerdo a su palabra. Pero cuando se levantaba un rey que le daba la espalda al Eterno, el pueblo con mucha facilidad se desviaba, con mucha ligereza, podríamos decir que era bastante cómodo para ellos dejar de adorar al Eterno
y empezar a buscar cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de Dios. Prácticamente todo se empezaba a corromper y esto en la época de Acab había llegado a uno de los extremos, había sido tan fuerte, Israel se había corrompido tanto que justamente tiene que llegar una orden del Eterno para que esto se termine, para que esto acabe, porque no había nadie dispuesto a abrir los ojos, no había nadie que de verdad pueda clamar al Eterno, que pueda buscarle, que pueda darse cuenta de que todo se estaba yendo a la ruina porque no estaban buscando al Eterno. Y es importante como vemos que esta era una profecía que se tenía que dar ya tiempo atrás cuando se le da a Eliseo. Y es interesante porque vemos que Eliseo simplemente pasa la noticia, pasa la orden a Eliseo, que era prácticamente como su discípulo. Y cuando toca el tiempo en el que tiene que darse la profecía, Eliseo tampoco va, simplemente decide llamar ni siquiera a un profeta, sino a un discípulo de un profeta. En la versión de la Torah viviente dice a un talmidim de los profetas, justamente un discípulo, y lo mandan a él como a un desconocido, alguien que no tiene mucha importancia, alguien que al final si lo matan no va a pesar mucho, no va a afectar mucho. Pero vemos que Dios elige a las personas adecuadas. Esto no era casualidad, no era un accidente, sino Dios había preparado a alguien que sí tenía un corazón dispuesto, que sí estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y algo importante es que le da órdenes específicas, le da órdenes precisas, qué es lo que tenía que hacer, dónde tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo, y que simplemente después de hacer eso tenía que empezar a correr, tenía que escapar como podía. Y esto era importante porque vemos que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón que de verdad estemos dispuestos a hacer al pie de la letra las cosas que el Eterno nos diga, sin razonarle, sin, sin cuestionar las cosas que nos está diciendo, porque podía haberse levantado este discípulo del profeta y decir, pero me van a matar, o pero es muy peligroso, ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué pasa si no me hace caso? Tal vez podía haber puesto muchas excusas, pero vemos que de verdad simplemente pone en su corazón la disposición de hacer lo que se le estaba ordenando, de hacer lo que le estaban mandando, y él obedece. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Necesitamos vivir de esa forma, necesitamos estar atentos a la voz del Eterno y estar dispuestos a obedecer en lo que Él nos diga. Bueno, pues aquí hay que tener algo en cuenta, pues hay temporadas y tiempos donde pues el Eterno empieza a poner muchas cosas y empiezan a hacer las cosas de diferente manera. Podemos ver pues que bien nos decía Daniel que hay tiempos en los que por ejemplo los reyes pues hacían pecar a todo el pueblo y este es el caso de Acab. Él andaba mal y todo el pueblo andaba mal. Pues bien, podemos decir que cada pueblo en verdad tiene el reino que se merece. Lamentablemente podemos ver el día de hoy que pues hay personas que se apartan de Dios constantemente y en las naciones podemos ver este hecho que nos hemos apartado completamente del Eterno, nos hemos apartado de los mandamientos, nos hemos apartado de todo, cuando no volvemos a su palabra, cuando no volvemos a su Torah, cuando no volvemos a su ley, pues entonces empiezan a suceder estas cosas. Pero pues vemos aquí en la palabra del Eterno que hay temporadas, que hay tiempos establecidos para todo. Y aquí estamos viendo pues un tiempo pues evidentemente difícil, pero pues es un tiempo en el que se tenía que dar, en el que iba a ser quitada y cortada la casa de Acab. Porque pues la casa de Acab viene representando todo el pecado que traía Israel. Y Jehú pues es el encargado de hacer todas estas cosas, pero es un tiempo complicado, un tiempo difícil en el que viene y se corta, digamos, con todas estas cosas. Pues si entendemos esto en el ámbito espiritual, podemos ver que pues muchas veces podemos estar en temporadas, así como que uno no está viviendo en santidad, pues todavía está adorando ídolos y demás, pero pues hay tiempos preparados por el Eterno, donde uno debe definir, pues, de dónde está y qué va a realizar, porque pues a Jehú se le da la tarea de que extermine todo esto de Israel. Pero veamos, pues, Israel realmente pues había estado en un constante pecar. Desde el tiempo en que había separado de Judá, pues la verdad es que poco encontramos, si es que casi nada, de reyes que teman realmente a Dios. Todavía podemos encontrar alguno que otro en la casa de Judá, pero realmente en la casa de Israel, pues los ejemplos son Jeroboam, los ejemplos son Acab, pues esposo de Jezabel, y pues todo eso que va ocurriendo nos da una idea de que definitivamente pues esto que sucedía era realmente tremendo, realmente terrible, y que pues toda la casa, toda Israel se había desviado a una. Y esto es bien importante entender porque pues parece pues que a este tiempo pues estuviéramos igual muchas veces, pues creyendo que estamos bien, pero pues todavía nos hemos desviado del camino del Eterno,
nos hemos desviado del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros y no podemos seguir en ese asunto. No podemos seguir pues desviándonos de todo esto, sino que tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver al Eterno, volver a lo que Dios quiere que hagamos, porque es necesario que cada pues uno de nosotros empiece a hacer la voluntad del Eterno. Es importante que comencemos a buscar hacer su voluntad, no que esperemos a que el Eterno nos obligue, venga detrás de nosotros a, a encadenarnos y a obligarnos a hacer las cosas a la fuerza. Tenemos que entender que Él de verdad de ninguna manera nos va a obligar. Él quiere que nosotros lo hagamos con todo nuestro corazón, que de verdad tengamos esa disposición de obedecerle. Si bien por mucho tiempo hemos estado lejos de Él, hemos estado alejados de nuestra ciudadanía, hemos estado alejados de nuestra identidad, ahora que el Eterno está derramando su palabra sobre nosotros, está abriendo sus palabras para que nosotros entendamos mucho más allá de lo que alguna vez habíamos imaginado. Ahora es tiempo de que entendamos que el Eterno de verdad nos quiere utilizar, nos quiere llamar, por más de que seamos unos completos desconocidos, tenemos que estar a la disposición del Eterno, lo que Él nos mande hacer. Vemos que si bien era un discípulo de un profeta, que ni siquiera se menciona su nombre, ha hecho una de las cosas más importantes, porque este Jehú es el que termina con este reinado de Acab, termina con toda la casa de Acab, prácticamente no queda ni un sobreviviente, no termina nadie con vida. Y este profeta, este discípulo de profeta, había ungido a este rey, era algo importante, era algo especial, algo que está escrito aquí en la palabra, está registrado. Por eso es importante que nosotros entendamos que el Señor nos ha llamado a cosas muy importantes. Si bien no va a ser a nuestra manera, no va a ser como nosotros queramos, no va a ser tal vez ni siquiera como nos lo imaginamos, pero es importante que nosotros estemos dispuestos a servirle al Eterno de la manera que Él quiere, de la forma en la que Él nos ha llamado a servirle, y a no seguir buscando nuestros propios caminos, no seguir buscando que el Eterno nos utilice donde a nosotros nos parece mejor o donde a nosotros nos conviene, sino donde Él sabe que es mejor, donde mejor podemos servirle al Eterno. Si lo hacemos mejor en un lugar, entonces tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga, dispuestos a hacer, a ir a donde Él nos llame. Y esto es importante porque de eso también se trata, negarse a nosotros mismos. Muchas veces, por mucho tiempo, el Eterno nos está llamando a que cumplamos los mandamientos, a que cumplamos su Torah, y hasta ahora no queremos negarnos a nosotros mismos. Seguimos con nuestros problemas, seguimos con nuestros malos pensamientos, seguimos con nuestras murmuraciones, con nuestras quejas, con nuestro orgullo, seguimos teniendo esos pensamientos lujuriosos, y es que no estamos obedeciendo, no estamos entendiendo que el Eterno nos ha llamado para que seamos un pueblo santo, una nación de reyes y de sacerdotes, que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Y esto es importante, ser obedientes, practicar la palabra, vivir de acuerdo a lo que Él nos ha llamado a hacer. Ya no sigamos buscando excusas, ya no sigamos razonando, pensando, meditando en las cosas que a nosotros nos parece, sino al contrario, oigamos la voz del Eterno que constantemente nos está hablando. El problema es que nosotros a veces tenemos los oídos tan tapados o tan distraídos en otras cosas, estamos más atentos a otro tipo de cosas, a nuestros propios pensamientos, a los pensamientos que vienen de parte del Eterno, y no estamos dispuestos a escucharle porque tampoco tenemos la intención de obedecerle. Eso es uno de los grandes problemas. Ahora es tiempo de que quitemos toda venda que hay en nuestros ojos, todo tapón que hay en nuestros oídos, para que de verdad podamos oír la voz del Eterno cuando nos mande a hacer algo, cuando nos llame a hacer algo, e ir practicando en lo que ahora estamos aprendiendo. Si nos ha llamado a purificarnos, a santificarnos, a limpiarnos, a renunciar a nuestra idolatría, a nuestros pensamientos, a nuestro razonamiento, pues hacerlo, empezar a vivir de esa manera. Si nos ha comenzado a decir que identifiquemos de dónde vienen los pensamientos, si de verdad son pensamientos que vienen de parte del Eterno o son pensamientos que vienen del error, entonces distingamos, diferenciemos de esas cosas, empecemos a vivir de acuerdo a lo que nos está enseñando el Eterno. Nos ha enseñado incluso que tenemos que usar un filtro en nuestra mente, que de verdad no permitamos que en nuestra cabeza haya pensamientos que no sean buenos, que no sean justos, que no sean honestos, que no tengan un buen nombre, que no tengan virtud alguna. Y es importante que lo vayamos practicando. De nada nos sirve conocer toda la palabra, conocer toda la Biblia, conocer toda la historia de Israel, si no estamos practicando esta palabra. Evidentemente pues necesitamos practicar esta palabra, porque recordemos lo siguiente, pues si bien pues todo esto alguno dirá, pero pues esto es historia, esto es algo simplemente que ha pasado en el tiempo antiguo y demás,
pues ya veíamos que podemos aprender de todo lo que está en la palabra de Dios. Y ni siquiera es que solo podemos por ahí aprender, no, sino que pues así lo escrito para que nosotros podamos hacerlo en este tiempo. En este tiempo pues nuestra batalla continúa, en este tiempo todavía tenemos lucha, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes y que todavía en este tiempo pues están alrededor pues muchas veces de nosotros sin que nosotros pues queramos entender. Entonces pues esta orden que se le había dado a Jehú de que eliminara toda la casa de acá, pues yo creo que es una orden que también va para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pues será que hay pues todo esto, hay una casa de Acab, porque ¿qué ocurría con la casa de Acab? Pues Acab tenía una esposa llamada Jezabel que pues realmente era terrible. Pues muchas veces cuando hablamos de eso pues cometemos el error de pensar de que pues era alguien incluso se ha pensado solamente en la parte física, ¿no? Que se pintaba los ojos y demás y cosas así, pero pues no logramos entender la verdadera profundidad de lo que representaba Jezabel, la verdadera profundidad de lo que representaba acá, porque esta era una asociación muy pero muy fea pues en Israel. Y pues cuando nosotros empezamos a ver este asunto tenemos que ver qué representa pues ese Jezabel, ese Acab en cada uno de nuestras vidas. ¿Será que nosotros estamos bien delante de Dios? ¿O será que también en nosotros está gobernando pues una Jezabel, un rey Acab? Y pues ahora sería tiempo que se levante el Jehú que hay dentro nuestro. Es tiempo de que de verdad permitamos que se levante ese espíritu, ese hombre interior que el Eterno está formando dentro de cada uno de nosotros para que entendamos que todas esas cosas, esas ideas que tenemos, esos pensamientos que tenemos de irnos en contra de la voluntad del Eterno, de desobedecerle, de buscar otro tipo de buscar ídolos, de buscar imágenes, de servir a cualquier otra cosa que no sea el Eterno, es tiempo de que de verdad quitemos todos esos altares que hemos levantado, porque tal vez muchas veces hemos creído que nosotros simplemente hemos sido víctimas y tenemos que entender que no, nosotros hemos sido los culpables, nosotros hemos tomado esas decisiones, tal como lo dice el libro de Deuteronomio, que el Eterno ha puesto delante de cada uno de nosotros el bien y la vida, la bendición y la maldición. Y nosotros hemos decidido en cada situación, en cada circunstancia, nosotros hemos tomado la decisión de hacer lo que el Eterno quiere que hagamos, de vivir en bendición, de elegir la vida, o muchas veces hemos elegido la muerte, hemos elegido la maldición. Y esto podemos identificarlo en muchas áreas de nuestra vida, porque nos dejamos influenciar muy fácilmente. A veces vemos que algo nos llama la atención, algo nos gusta, algo simplemente despierta algún sentimiento dentro de nosotros y ya nos alejamos de Dios con mucha facilidad. Y esto tenemos que terminarlo de una vez, tenemos que permitir que de verdad el Eterno despierte nuestro hombre interior, que sea Él formando nuestro hombre interior para que todas estas cosas caigan, para que todas estas imágenes, este corazón de carne que muchas veces, o este corazón de piedra que muchas veces quiere hacer su voluntad, que muchas veces quiere darse sus propios gustos, eso es lo que nosotros necesitamos derribar. Ese tipo de reinado que nos ha estado afectando por mucho tiempo, de buscar las cosas por nuestras propias maneras, de buscar las cosas por capricho, de querer algo a la fuerza. Ese tipo de cosas son las que necesitamos cambiar, son cosas a las que necesitamos renunciar de verdad. Si permitimos que el Eterno nos hable, permitimos que el Eterno unja nuestro ser, pero cada día, no solamente una vez al año, no solamente de vez en cuando, sino constantemente, entonces vamos a ver que Él va a preparar un plan para que todas estas cosas caigan. Y esto tiene que hacerse constantemente, necesitamos limpiarnos de tiempo en tiempo para que entendamos que el Eterno nos quiere limpios, no solamente una vez al año, sino quiere que todo el tiempo podamos estar delante de Él, quitando este tipo de gobierno que muchas veces hemos sido nosotros, quitando este tipo de cosas que nos mantienen en atadura, que nos mantienen en maldición, y entender que hay un espíritu dentro de cada uno de nosotros que viene de parte del Eterno, que quiere derribar todas estas cosas, que quiere servirle al Eterno, que quiere buscarle con todo su corazón. Por eso la palabra del Eterno dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Eterno está ahí dispuesto a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestro hombre interior, para que podamos hacer batalla, para que podamos hacer guerra en contra de todas estas cosas que no quieren servirle al Eterno, que no quieren adorarle a Él, que no quieren obedecerle. Y entendamos que si de verdad le permitimos al Eterno
tocar nuestras vidas, ungir nuestros corazones, cambiar nuestras mentes, nuestra forma de pensar, entonces este tipo de maldiciones van a caer. Y esa es la forma en la que el Eterno quiere que lo hagamos, una obediencia plena, una obediencia completa, una obediencia en la que no les razonemos, en la que no dudemos, en la que estemos completamente seguros de que el Eterno tiene la victoria. De verdad que el Eterno tiene la victoria, pues sí, en ese tiempo nos queda a nosotros pues hacer lo que Jehová ha hecho, pero en este caso pues dentro de nosotros, cuidado que alguien vaya a buscar a Jezabel y demás, ¿no? Estamos hablando de pues de seres espirituales, decíamos muy bien que la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero pues es contra huestes, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, pero que nosotros le hemos dado lugar. Pues en todo lo que ocurre con la casa de Israel, que ocurre una serie de cosas, después de que Jeroboam pues empieza a deshacer todo, pues se levanta alguien, y les decíamos ya que pues había sido algo realmente terrible cuando se había levantado y se levanta Acab. Si podemos irnos un poquito atrás para poder ver este asunto y ver qué es lo que había pasado con Acab, para que el día de hoy nosotros seamos pues los Jehús de este tiempo y que podamos derribar todo Acab que todavía esté dentro de nosotros, toda Jezabel que todavía exista, pues podemos irnos un poquito a Primera de Reyes 16:29. Primera de Reyes 16:29 nos dice lo siguiente: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense, pues ya veíamos que en Israel, pues el rey, digamos que era el malo de los malos, pues era Jeroboam. Entonces cuando un rey se portaba mal decía, y anduvo en los caminos de Jeroboam. Cuando por el contrario, pues andaba en las cosas de Dios, decía, y anduvo por el camino de David. Y pues esto es interesante. Pero pues aquí podemos ver que la mayoría andaba eso hasta que aparece este personaje. Y este personaje acá, pues, dice que ninguno había tan malo delante de Jehová como él. O sea, era más que todos los que reinaron antes de él. O sea, hizo lo malo de mejor manera. O sea, era el mejor de lo peor. Entonces podemos ver que eso hacía. Y pues es contra esta casa la que viene Jehú a deshacer. Pero ¿qué tiene esta casa que pues nos interesa el día de hoy? Porque hablamos de Jehú, si en este tiempo no estamos con reyes y demás, pues hay que entender que en el ambiente espiritual hay todavía pues esos Acabs, hay todavía esas Jezabeles que están pues dentro de nuestra vida y que el día de hoy sería bueno pues que las eliminemos. ¿Qué había hecho este Acab? Dice, porque escuchen esto, Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense, tres cosas que pues hacen que esto sea realmente pues complicado, porque cuando nos dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Esto nos tiene que llamar la atención. ¿Será que nosotros estamos tomando como ligera cosa? ¿A ustedes les parece que pues estamos tomando en serio esta palabra? O también como está escrito aquí, pues estamos tomando esto muy a la ligera pensando, uy, pero ¿qué hace? No hace nada. Al final, pues qué cosa, siempre estoy matando, estoy robando. Y pues a él le parecía ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. De verdad era alguien que había decidido irse en contra del Eterno y aún así estaba satisfecho con lo que hacía. En la versión de la Torah viviente dice en el versículo 30, Ahab, el hijo de Omri, hizo lo maldito ante los ojos de Adonai, sobrepasando a todos sus predecesores en perversidad. Pero entonces, como si fuera cosa ligera para él cometer los pecados de Yaboream, el hijo de Nebat, él tomó como esposa a Jezebel, la hija de Edbaal, rey de los Sidomín, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y vemos que de verdad él era como si no estuviese conforme con hacer lo que le desagradaba al Eterno, sino simplemente quería ir más allá, como que quería ir a romper las reglas, quería ir, si el Eterno te había dicho que no hagas algo, entonces él no solamente hacía lo contrario, sino quería avanzar más, quería ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde más el Eterno podía aguantar. Y muchas veces tal vez nosotros hemos tenido una actitud así,
porque vemos que después de cometer algún pecado, después de cometer alguna cosa en contra del Eterno, nosotros todavía seguimos tentando, seguimos viendo hasta dónde nos aguanta el Eterno, hasta dónde va a esperar, porque seguimos creyendo que el Eterno va a seguir perdonándonos las cosas que nosotros sigamos haciendo, que sí, obviamente él perdona, es alguien que de verdad es misericordioso. El problema es nuestra actitud, el corazón con el que nosotros vamos delante del Eterno. Si vamos de verdad creyendo que es como si fuese una limpieza, nosotros vamos y dejamos las cosas sucias y nos tiene que devolver todo limpio, pues estamos teniendo una actitud como la de Acab, alguien que quería ir más allá del pecado, alguien que quería ir más allá de los límites y ver hasta dónde le aguantaba el Eterno. Tenemos que entender que Dios es alguien que es misericordioso, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestra actitud muchas veces es de seguir pecando, de ver hasta dónde más podemos llegar, de ver qué más podemos descubrir, de qué otra forma más podemos ver qué hacemos, y sin tomar en cuenta lo que el Eterno dice, sin tomar en cuenta lo que su palabra dice, y aún conociendo las cosas que el Eterno nos está enseñando, aún sabiendo las cosas que Él nos dice, aún sabiendo que nosotros tenemos la opción, tenemos la posibilidad de elegir la vida, de elegir o la bendición o la maldición, o la vida o la muerte, aún así seguimos yéndonos en contra del Eterno, y el problema es que nuestra mentalidad está siendo muy afectada al punto de que de verdad ya no queremos distinguir, simplemente pensamos que nosotros tenemos la razón, pensamos que nosotros podemos ganarle a Dios, que nosotros podemos enseñarle a Dios a tomar buenas decisiones, y simplemente seguimos haciendo las cosas como a nosotros nos parecen, porque si vemos la forma en la que vivía Acab, él sabía que era el rey de Israel, él sabía que era Dios el que había elegido a Israel, el que le había puesto por rey, él entendía muy bien esas cosas. El problema es que él seguía haciendo las cosas según lo que a él le nacía, según su propio criterio. Si a él un día se le ocurría adorar a una imagen, él simplemente lo hacía porque para él estaba bien. Había dejado de consultarle al Eterno, había dejado de buscar las cosas que le agradaban, simplemente ha empezado a dejarse llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que a él le parecía, y vemos a qué punto ha llegado a corromper a toda una nación, a corromper a todo el pueblo de Israel, y vemos que ha marcado la diferencia entre todos los reyes que habían sido perversos, porque dice sobrepasando a todos sus predecesores en perversidad, y es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Hace algunos días veíamos que cuando un, un hijo ve que los pecados de su padre, o que su papá tiene, que sus generaciones pasadas están en pecado, están atentando, están cometiendo una actos en contra de la Torah, están viviendo en contra del Eterno, y si un hijo lo ve, si alguien puede distinguir todas esas cosas y se aparta de sus pecados, vemos que el Eterno pues prácticamente está ahí dispuesto a perdonar, dispuesto a, a restaurar todo lo que tenga que restaurarse, a reconstruir las cosas que necesiten ser reconstruidas, y está ahí de verdad pronto a la misericordia. Pero vemos que si alguien decide mantener esos pecados, decide seguir en esa vida, o incluso viendo en algún caso que su papá andaba conforme al corazón del Eterno y él decide irse en contra, pues vemos que de verdad es como si estuviese eligiendo la muerte, está eligiendo la maldición, está eligiendo todo aquello que está en contra del Eterno, y sabemos que la palabra del Eterno dice que Él no va a dar por inocente al culpable, justamente como lo que había pasado con Acab. El Eterno había elegido ya a alguien que tenía que terminar con esta casa, que tenía que acabar con no solamente con él, sino con toda su genealogía, con todos sus hijos, con todos sus nietos, que no quede ninguno de la casa de acá para que ya no sigan contaminándose. Y esto es importante porque nosotros tenemos que elegir hasta dónde le vamos a hacer esperar al Eterno, hasta dónde vamos a creer que Él nos va a aguantar, que Él nos va a seguir esperando, porque tenemos que entender que Dios es misericordioso, pero todas estas cosas cuentan, todas estas cosas pesan. Por eso es importante que ahora que estamos escuchando su palabra, que ahora que vemos que el Eterno nos está llamando a santidad, entonces tenemos que obedecer, así como lo había hecho el discípulo del profeta. De esa manera es la que nosotros tenemos que buscarle al Eterno, tenemos que tener esa disposición de hacer exactamente lo que Él nos diga y no irnos en contra como lo había hecho Acab. De veras, pues no podemos irnos en contra como lo había hecho acá, porque pues en este tiempo nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios
pues está ahí para que nosotros la cumplamos y que no tomemos esto por ligera cosa. Pues fíjense lo siguiente, lo primero que podemos encontrar en esto de Acab y de lo que había hecho es que en principio no le ha parecido pues ningún problema andar en los pecados de Jeroboam. Pues veamos si en nuestra vida nosotros pues tenemos los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles pues eran los pecados de Jeroboam? ¿Qué es lo que hacía él para pecar? Porque pues fíjense que no es que Jeroboam había empezado siendo malo. Pues Jeroboam había empezado pues siendo un hombre valiente, ocupándose básicamente de toda la casa de José. Era pues alguien siervo de Salomón, en quien Dios ve pues algo bueno y pues le dice que de verdad iba a gobernar. Pero Jeroboam pues como que se le suben los apellidos a la cabeza en cuanto empieza a reinar. Y pues cuando tenía que, pues era el tiempo de hacer las fiestas, de subir a la casa de Jehová, pues a él se le ocurre y dice, no, se van a ir detrás de Roboam, del hijo de Salomón. Mejor que pues yo me haga aquí unos becerritos por aquí y me haga mis propias fiestas y empieza a hacer pues unas fiestas en otra temporada. Y fíjense que pues realmente nos dice que a Acab le parecía ligera cosa hacer esas fiestas en otra temporada. Pues al día de hoy, ¿será que nosotros estamos igual? ¿Será que nosotros nos estamos haciendo pues dioses así de esa manera? Pues nos estamos poniendo, digamos, cosas de parte de nosotros. Pues veamos un poquito lo que dice Primera de Reyes 12:27. Dice el del 26. Desde el 25 vamos. Dice entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjense, pues una de las cosas que hace, ¿de quién toma consejo? Pues no toma consejo de sabios, empieza a tomar consejo de gente pues que realmente no temía a Dios, realmente pues de gente que sus consejeros no eran temerosos de Dios, porque si hubiesen sido temerosos de Dios jamás le hubieran dicho que estaba bien tan semejante y descabellada idea. Pues el día de hoy, ¿será que nosotros andamos en el pecado de Jeroboam en principio? ¿Estaremos pidiendo consejo a personas pues que no temen a Dios? ¿Les estaremos haciendo caso? Y aquí dice que pues aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Será que nosotros en este tiempo nos estamos haciendo ídolos? ¿Nos estamos haciendo dioses? ¿Nos estamos poniendo pues cosas para nosotros mismos? Porque probablemente el día de hoy alguien me diga, pues yo no tengo ningún santo, ninguna pues estatua, ninguna de esas cosas. Pero pues fíjense que aquí empieza a ponerse ídolos en el sentido no solamente de que construye un becerro de oro, sino también pues en el sentido de que pues él se creía superior. ¿Quién le había dado a él la potestad de ser pues rey de Israel? ¿Será que él porque era muy bonito y porque él había hecho muchas cosas había estado reinando? No, si no era dado por Dios, si no era que Dios le había visto de esa manera como valiente y esforzado. ¿Acaso él no podía depender de Dios en este tiempo? ¿Acaso él no podía pues esperar en lo que Dios diga? Si bien el pueblo iba a estar, pues ¿qué le costaba a él aceptar todo esto? Sin embargo le marea el poder y empieza a tomar consejo de otros. ¿Cuánta gente el día de hoy pues no está así mareada de poder? Está mareada con tantas cosas, con todo lo que sucede alrededor, y pues no entiende que es mejor obedecer al Eterno, que pues él quita reyes y él pone reyes, y que nada, absolutamente nada escapa a su poder. Pues él no logra entender esto y hace que todo el pueblo peque. Pero fíjense que no solamente hace pues eso, sino que dice que hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Pues en otras palabras, él se había inventado básicamente pues fiestas de su propio corazón.
¿no? Y pues fíjense que eso lo dice en el siguiente, sacrificó pues sobre altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí hay algo que tenemos que notar y pues tenemos que entender. Él había inventado una nueva fiesta. Y pues probablemente el día de hoy digamos, no, yo no ando en las casas de Jeroboam, porque yo jamás pues adoro otros dioses, yo no tomo consejo de impíos. Bueno, pues ¿y qué tal con las fiestas? ¿Guardamos las fiestas en el tiempo establecido por el Eterno? ¿O seguimos las tradiciones del mundo? Porque fíjense, pues esta fiesta que está mencionando no es otra, sino que pues la de la época de Todos Santos. Pero pues hemos visto en su momento que hay fiestas que celebra la gran cantidad de gente. Por ejemplo, hay mucha gente que celebra pues Navidad, Año Nuevo y tantas otras cosas más. Y que pues no está en la palabra de Dios, sino que han sido inventadas de su propio corazón. Y pues incluso cuando alguien simplemente googlea y puede ver qué pasó en Navidad, pues puede ver que pues un montón de dioses extraños pues han nacido en ese tiempo y no tienen nada que ver con el Eterno. Pero pues a esta altura, ¿será que nosotros vemos como cosa ligera? Pues el día de hoy cuando alguien dice pues no hay que celebrar esas fiestas, las fiestas del mundo, pues alguien dice, no, ¿cómo pues? Es que toda la familia siempre hemos celebrado. ¿Le parece cosa ligera andar en los caminos de Jeroboam? Eso es algo muy importante que necesitamos tomarlo en cuenta, necesitamos ver si de verdad nosotros seguimos andando en este camino de Jeroboam, seguimos pensando que nosotros podemos disponer las cosas según nuestro criterio, cuántas veces de verdad hemos creído, hemos festejado ese tipo de fiestas que no teníamos ni idea de dónde venían simplemente porque la mayoría lo hacía porque nuestros papás lo decían o nuestros abuelos lo hacíamos y nos parecía bien, nos parecía algo que estaba para nosotros era bien porque incluso pensábamos es momento de compartir en familia, es para hacer cosas buenas, que todos se reúnan y no nos hemos dado cuenta de que de verdad ese tipo de fiestas han sido dedicadas a otro tipo de cosas, no han sido establecidas por el Eterno y aún así nosotros las hemos festejado, las hemos celebrado, incluso en muchos casos dedicándolas al Eterno. Y ese es uno de los problemas que había tenido Jeroboam, porque vemos que él de verdad se había embriagado de poder y no quería perder el pueblo, no quería que el pueblo se vaya de su reino, así como él sabía que la mayoría de las tribus, prácticamente 10 tribus, estaban de su lado. Él simplemente trata de agradar a las personas y dice, no, si es que van a tener que ir hasta Jerusalén, ellos se van a quedar con Roboam, con el rey de Judá, y eso a mí no me conviene, porque entonces ¿de quién voy a ser yo rey? Y vemos que esto le marea y empieza a hacer cosas que están en contra del Eterno, les empieza a mostrar ídolos que incluso lo menciona y dice, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto y la gente no lo analizaba, no lo consideraba, ni siquiera le preguntaban al Eterno. Seguramente gran mayoría del pueblo simplemente hacía lo que le parecía más fácil, lo que le parecía más sencillo y no les ha importado, prácticamente han seguido estos pecados de Jeroboam, les ha parecido algo bastante ligero, ni siquiera entendiendo lo que había pasado en la Torah, que esto no era la primera vez que hacían algo así, pero aún así a ellos les parecía bien, era mejor hacer las cosas como a ellos les parecía más sencillo, más fácil, no tenían que estar viajando, no tenían que estar haciendo muchas cosas, es más, los sacerdotes ya no eran tan exigentes, ya no pedían tanta ofrenda, ya no hacían las cosas de acuerdo a lo que el Señor había establecido y incluso se habían empezado a corromper porque vemos que los sacerdotes que había elegido Jeroboam no eran de los hijos de Leví, no eran lo que el Señor había establecido. Y cuántas veces nosotros hemos cambiado cosas así, nosotros hemos vivido de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a lo que la gente nos lo ha puesto más facilito, más sencillo, y de verdad para nosotros sonaba bien, sonaba bonito, y simplemente lo hemos hecho porque nos convenía, porque a nosotros nos parecía mejor y no nos hemos puesto a preguntarle nunca al Eterno, nunca le hemos dicho si de verdad estas fiestas hay que celebrarlas y si vienen de parte de Él o si teníamos que cambiarlas, pero nunca lo hemos hecho hasta que un día el Eterno ha sido el que ha tenido que convencernos a cada uno de nosotros para entender que las fiestas que el Señor ha establecido pues son muy diferentes.
a las que nosotros vivíamos, a las que nosotros celebrábamos, incluso el día de reposo, el Shabbat. ¿Cuántas veces nosotros habíamos creído que estaba bien hacerlo en domingo, hacer las cosas porque era más cómodo para nosotros, porque domingo no había nada que hacer, era simplemente un día en el que no había trabajo, no había escuela, no había universidad, y entonces teníamos todo dispuesto y para nosotros de verdad era bastante cómodo? Y nunca le hemos preguntado al Eterno si estaba bien hacer eso. Nunca le hemos preguntado si de verdad ese día era el séptimo día, si ese día era el día de descanso, hasta que ha sido Él el que ha venido a convencernos, el que ha venido a decirnos, según su palabra, que se tiene que guardar el Shabbat, se tiene que guardar el séptimo día, que el día séptimo era justamente este sábado. Y tenemos que entender que el cambiar esas cosas, el alterar esas cosas, es prácticamente irse en contra del Eterno, es crear nuestras propias fiestas, es creer en nuestras propias decisiones, y vemos que esto ha afectado bastante, ha afectado a tal punto de que ha llegado un rey al que simplemente le ha parecido algo tan ligero, tan sencillo, que no era la gran cosa, y simplemente ha ido peor, ha ido avanzando más, ha ido corrompiéndose más, ha ido haciendo peores cosas. Y nosotros cuántas veces hemos estado al borde de tomar decisiones así. Muchas veces en nuestra cabeza hemos dicho, al final, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puedo perder? Y no nos hemos dado cuenta que hemos tenido una rebeldía total como la que había tenido Acab, que hemos ido más allá de esos pecados, que hemos seguido avanzando, y vemos que el pecado de verdad es como un cáncer, es como algo que nos va consumiendo desde adentro y no se va a saciar, es un vacío que nunca se va a llenar, y simplemente vamos a necesitar ir más adelante y seguir avanzando y seguir pecando y seguir corrompiéndonos hasta que de verdad no podamos más con el pecado. Y esto es importante entenderlo. Ahora el Señor quiere librarnos de estos pecados, quiere librarnos de este razonamiento, de este cuestionamiento que muchas veces le tenemos al Eterno, y empezar a hacer su voluntad, empezar a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido, y no seguir alterando las instrucciones del Eterno, no seguir alterando sus fiestas, ni sus celebraciones, ni ninguna de las palabras que Él nos ha dejado escritas. Qué importante es en este tiempo que nosotros pues no alteremos nada de lo que nos ha ordenado el Eterno. Pero fíjense que pues definitivamente a Acab no le ha molestado andar en el asunto de Jeroboam, le parecía cosa ligera. Si alguno piensa pues, y la verdad es que a nosotros también nos parecía en su tiempo como que andaba bien. Al final todo el mundo pues estaba en eso, quizás no celebrábamos algunas fiestas ya, pero pues habían otras como que pues todo el mundo lo hacía y nosotros estábamos como que muy de acuerdo. Pero cuando el Eterno nos empieza a abrir los ojos, pues realmente no podemos quedarnos así, no podemos seguir pensando que pues esto es algo ligero, porque pues los pecados son de esa manera. Pero fíjense, encima de que le parecía ligera cosa andar en los caminos de Jeroboam, pues a Acab le pareció bien juntarse con alguien. Imagínense, toma por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Con quién nos hemos casado? Pues todas esas cosas son tan importantes también para el Eterno, porque fíjense que al pueblo de Israel les había dicho que no tomen mujer de otras naciones, porque iban a desviar su corazón e iban a hacer que adoren a otros dioses. Pues entonces él no tenía que pues hacer este asunto, y él debería haber pues buscado un yugo igual. Bueno, pues aunque en este caso pues quizás sí realmente eran un buen yugo ambos, porque los dos estaban perdidísimos de verdad. Entonces pues yo diría que pues aquí, aparte de andar en los pecados, así como que le gustaba andar en todos los pecados de Jeroboam, pues aparte se agarra una mujercita que pues realmente han hecho un estrago en Israel, porque esta mujer pues era, pues imagínense, era hija de Nabat, o sea, no tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. O sea, era una hija pues rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta mujer pues había desviado completamente, si bien ya el corazón de él andaba en otros lares, pues él termina pues entregándose totalmente a Baal, adorando a Baal. Pero pues ¿acaso le parece poco hacer eso? No, sino que pues encima de que hace eso, cuando empieza a reinar y hace todo esto, pues dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Pues no estaba conforme solamente con haberse traído otra mujer, sino pues que encima empieza a edificar un altar a Baal, y pues la edificó, digamos, en Samaria, y hace una imagen de acera, y hace todo lo que abominaba pues Dios, pues básicamente provoca la ira de Jehová, Dios de Israel.
¿No será que en este tiempo estamos nosotros así? Cometiendo y haciendo cosas que la palabra de Dios nos dice explícitamente que no debemos hacer. Si Dios le había dicho pues ya en su ley de que ya no podía tomar mujer extranjera, ¿qué andaba haciendo él? Pues tomando todo esto. Pues fíjense que este asunto de hacer como uno quiere pues trae muchas consecuencias. Trae bastantes consecuencias. Vemos que el emparentarse con una hija de Baal, que era prácticamente un enemigo del pueblo de Dios, le trae muchas más consecuencias. Empieza a multiplicar su pecado. Y esto es algo que tal vez nosotros hemos hecho en nuestra mente, hemos hecho en nuestro corazón. Nos hemos emparentado con pensamientos que están en contra del Eterno, con pensamientos que no están de acuerdo a su palabra, con pensamientos que simplemente nosotros los agarramos de por ahí, no sabemos simplemente de dónde vienen, porque nos parece bien, porque nos parece algo bonito, porque satisface nuestras expectativas y no nos hemos dado cuenta de que hemos empezado a emparentar con el error, hemos empezado a hacer alianza con, con el enemigo del Eterno, y prácticamente nos hemos empezado a desviar mucho más de lo que ya estábamos. No hemos considerado siquiera preguntarle al Eterno los pensamientos que tenemos que tener, la forma en la que nosotros deberíamos pensar, que es lo que vemos que ahora el Eterno de verdad está rescatando, está volviéndonos a llamar a esa santidad, a esa purificación de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero en ese tiempo, o tal vez ahora, todavía seguimos eh, recibiendo en nuestra mente pensamientos que vienen de parte del error. Seguimos emparentando con pensamientos de mentira, con pensamientos de orgullo, con pensamientos de maldad. Tal vez todavía tenemos cosas así en nuestro corazón, y es por eso que vemos que el Eterno quiere que limpiemos todas esas cosas. Tal vez alguna vez hemos criticado, hemos juzgado bastante el comportamiento de Acab, que vemos que es uno de los peores reyes que ha habido sobre Israel. Y hemos dicho que cómo va a ser tan malo, que cómo va a ser así, que le pasa, cómo no se va a ubicar ni siquiera en obedecer la voz del Eterno. Pero nosotros, ¿cuántas veces tenemos pensamientos así? Nosotros, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones? Somos bastante temperamentales. Hay algo que nos molesta, hay algo que nos irrita y explotamos en la ira. De verdad emparentamos con el error, emparentamos con el pecado, y es algo que todavía lo disfrutamos. Es algo que desde nuestro punto de vista incluso muchas veces decimos que está bien que nos enojemos, que hacemos bien en airarnos, que los demás nos han hecho renegar, que alguien tiene la culpa de que nos provoque, de que nos irrite, y creemos que está bien eso que estamos haciendo, y no nos damos cuenta de que estamos pecando en contra del Eterno, de que estamos atentando en contra del Espíritu Santo, porque sabemos que la ira puede acabar con el fuego del Espíritu Santo, puede apagar al Espíritu Santo, y nunca nos ha importado. Hemos seguido emparentando con este tipo de pensamientos, hemos seguido obedeciendo este tipo de conceptos. A veces vemos algo que nos desagrada, algo que no nos gusta, y empezamos a juzgar, empezamos a murmurar, empezamos a criticar. ¿Cuántas veces simplemente hemos hecho las cosas de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra comodidad, y nunca le hemos tomado en cuenta al Eterno? Y eso es algo que nosotros necesitamos practicar. Necesitamos ver que el Eterno quiere que limpiemos nuestra mente, que quiere que limpiemos nuestros corazones, quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, quiere renovar ese hombre interior. Necesita Él que nosotros estemos dispuestos, que ya no sigamos pensando que esto del pecado, que esto de ir en contra del Eterno es algo ligero, es algo que va a pasar, que simplemente se va a olvidar. El Eterno tal vez ni se va a acordar, tal vez ni nos ha visto, y no nos damos cuenta que de verdad lo estamos tomando como cosa ligera. Estamos pensando que todo este tipo de pecados no es la gran cosa, no es algo que pueda afectar mucho, y simplemente seguimos avanzando, seguimos alejándonos del Eterno, seguimos caminando hacia el error, seguimos dirigiendo nuestros pasos hacia en el camino equivocado, y muchas veces estamos dirigiendo no solamente nosotros, sino a veces estamos llevando a nuestra familia por esos caminos, porque ellos ven lo que hacen. Esas personas saben las cosas que nosotros vemos, que nosotros sentimos. Muchas veces son más frágiles y se dejan llevar por las cosas que nosotros decimos, por las cosas que pensamos. Y esto es muy importante, porque ni nos importamos nosotros, y muchas veces tampoco nos importa nuestra familia ni nuestro prójimo. Tenemos que ver que el pecado de Acab ha arrastrado bastante pueblo de Israel, bastante
de la casa de Israel se ha perdido justamente por seguir estos ejemplos que había puesto Acab, estas comodidades que les había dado, estas cosas que parecen más sencillas, que parecía que les estaba haciendo la vida más fácil, pero de verdad se han ido perdiendo en el pecado. Y cuántas veces nosotros estamos cegados por el pecado, y ahora es momento de que le pidamos al Eterno que abra nuestros ojos, que de verdad no nos parezca algo ligero, que no lo hagamos como si fuese una cosa más, un pecado pequeñito que tal vez no está afectando, que no nos damos cuenta que de verdad nuestros ojos se han estado cerrando por completo. En este tiempo pues hagamos eso, ¿no? Y veamos sinceramente que no estemos andando en camino pues así de impiedad, que pues no pensemos que es este asunto pues cosa ligera de andar como que nosotros queremos, sino que de verdad volvamos hacia el Eterno y que hagamos la voluntad del Eterno pero con todo nuestro corazón, porque pues fíjense el emparentar, como decía Daniel, pues con muchas ideas que son del error, con tantas cosas que están en contra, pues es eso precisamente, es pues estar emparentando con Jezabel. Jezabel, pues, de hecho, si vemos, si en algún momento, pues quizás hablaremos, pues es mucho más profundo de lo que estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Porque pues representa, pues, no solamente la hechicería, sino que representa también, pues, cuestiones de desobediencia, pero terribles y fundamentales, que, pues, son, por ejemplo, entre las características que se tiene, pues es la persecución a los profetas. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene ese espíritu de Jezabel, pues por ejemplo no soporta a los profetas, no soporta a las personas que vienen de parte de Dios, tienen pues una especie de aversión hacia estas personas y uno no sabe por qué y dice pero no me entiendo cómo, pero la cuestión es que tiene eso y pues es porque hay un espíritu de Jezabel operando en esta persona, pero no solamente eso, sino que pues además de esto no puede entender, digamos, no es como si le dividiera, porque trae un espíritu de división muy fuerte, porque le encanta pues dividir de esta manera y tiene una especie de espíritu manipulador, porque pues vemos que en la figura de Acab, pues Acab cuando quería conseguir algo, pues ponía así su cara como de triste con tal de manipular y una Acab y una Jezabel, pues en cada uno de nosotros puede hacer estragos con nuestra vida. Recordemos que pues dice muy claramente la palabra, no hubo rey peor que estos. Entonces, pues no sea que nosotros también haya una Acab, haya una Jezabel, que nosotros hayamos visto cosa ligera andar por los caminos de Jeroboam, que hayamos visto pues cualquier cosa, el emparentar con cosas que no deberíamos. Y pues de repente pues le dirá, no, yo no he tomado pues esposo o esposa, así que no sea de yugo o desigual. O pues, o de repente pues dice, no he hecho este asunto, pero si analizamos bien el asunto, ¿cuántas veces emparentamos con ideas? Ideas que vienen del error, ideas que vienen de la hechicería, ideas que vienen producto de que de irse en contra del Eterno. Y a veces pues empezamos a defender esto a capa y espada, sin entender que está en contra de la palabra de Dios. Para nosotros no debiera haber otra situación, sino si está acorde o no está acorde a la palabra de Dios. No deberíamos tener pues algo a medias tintas, no deberíamos estar con una pata en una cosa y con otra pata en la otra, sino que deberíamos pues nosotros definirnos y saber de qué lado estamos. Y en este tiempo pues si nosotros no hacemos eso, si nosotros pensamos que es cosa ligera y andamos emparentando con Jezabel, pues imagínense lo que puede ocurrirnos. Pues por eso es que en ese tiempo pues que se levantan los Jehús, que se levanten aquellos Jehús que son capaces de derribar a toda la casa de Acab, a toda la casa de Jezabel, aquellos que están dispuestos a deshacer todo ese mal que pues estaba. Y cuidado que alguien diga, ahora sí me voy a ir contra esa Jezabel, bueno, y viendo otra persona. Estamos hablando de uno mismo, estamos hablando de cada persona, en ti, en mí, en cada uno de nosotros, pues ¿qué hay? ¿Será que pues tenemos todavía Acab dentro de nosotros? ¿Será que tenemos Jezabel dentro de nosotros? Pues yo creo que en ese tiempo hay la necesidad de que nazca un Jehú dentro de nosotros y que destroce toda obra de maldad. Porque en alguna ocasión pues yo escuchaba que alguien preguntaba, pues ¿es bíblico celebrar los 15 años? Y bueno, pues a la verdad pues contestaron personas que conocían del tema, que eran pues hijos de Dios que servían a la palabra y pues la mayoría andaba dando vueltas y decía, sí, es que este es esto y lo otro que mi hijito ha esperado y daban unos argumentos, pero la pregunta era muy clara, ¿es bíblico? Y pues Adrián terminaba diciendo, no, la verdad es que no es bíblico, pero pues que nuestras tradiciones y nuestras costumbres y pues creo que andamos así por la vida, haciendo lo que a nosotros nos parece,
cuando pues hay cosas que no son bíblicas, aprendamos a volver a la palabra de Dios. Y pues esto no lo decimos con el fin de, como algunos dicen, pues, ay, exageran en todo, ¿no? Sino pues sabiendo los tiempos que se vienen y sabiendo que este es un llamado a la vuelta hacia Dios, entendiendo que pues Él nos ha ido revelando muchas cosas que pues en mucho tiempo nosotros andábamos igual, sin saber que era de parte de Dios, sin saber que no era en nuestras propias costumbres y mezclando lo verdadero con lo profano. Pero pues ahora Dios ya nos ha abierto los ojos y nos está mostrando una manera kadosh de vivir. No mezclemos pues estas cosas. Decidamos servirle a Dios y más aún en la profundidad de nuestro ser, porque alguien podrá decir, yo no me he casado con una Jezabel y demás. Pero cuando tú te emparentas con ese pensamiento que viene pues del error, ¿acaso no estás haciendo eso? ¿Acaso no estás permitiendo o estás emparentando con Jezabel sin darte cuenta? Sin pues mencionarlo de frente, pero pues por los frutos se conoceréis. Y a este tiempo pues estás quizás como Jezabel, yendo en contra de los profetas, protestando contra ellos, hablando mal de ellos a sus espaldas. O quizás estás pues levantando propios becerros de oro, es decir, pues altares propios, pensando que adoras a Dios y pues teniendo simplemente un culto a yo, al que uno es lo más importante y demás. Pues entendamos que en ese tiempo la palabra del Eterno nos está llamando a una exhortación total de volver a la palabra de Dios. El Eterno de verdad nos está llamando a que nosotros volvamos a sus caminos, que hagamos a un lado todas estas cosas de nuestro corazón. Tal vez hemos pensado de verdad que era algo ligero, algo que no tenía mucho, no podía acarrear muchos problemas, pero vemos que al final Acab empieza considerando, empieza cometiendo los mismos errores de Jeroboam, haciendo las cosas a su manera, estableciendo sus propios tiempos, queriendo guiarle al Eterno, queriendo él decirle cómo tenían que hacerse las cosas. Luego empieza a emparentar con el error, empieza buscando las cosas que a él le convenían, haciendo lo que justo lo que está en contra del Eterno. De verdad que cada uno de los pensamientos que tenían era para satisfacer a Jezabel. Y cuántas veces nosotros hemos estado viviendo de esa manera, teniendo en nuestra cabeza pensamientos que le agradan al error, teniendo en nuestra cabeza pensamientos de división, de murmuración, de pornografía, de lujuria, de celos, de orgullo y de todo ese tipo de hombres fuertes que están en contra de la palabra del Eterno. Y el problema es que después de hacer todo eso, al final Acab termina de rodillas enfrente de un altar de Baal, y ese es uno de los más grandes problemas. Tal vez según su propia cabeza, tal vez según su propio pensamiento, él creía que estaba haciendo bien, que incluso tal vez le estaba sirviendo al Eterno, pero no se había dado cuenta que no estaba enfrente del altar del Eterno, no estaba enfrente de su templo, sino estaba de rodillas delante del altar de Baal. Y esto es uno de los más grandes problemas. Nosotros podemos creer que conocemos la Biblia, nosotros podemos creer que le servimos a Dios, podemos decir muchas cosas, podemos decir cada día, incluso levantarnos a orar, buscarle en todo momento. El problema es que cómo son nuestros frutos, qué es lo que está reflejando las cosas que hacemos. Muchas veces podemos decir que le servimos al Eterno, que le buscamos a cada momento, pero estamos de rodillas delante de un altar del error, estamos frente a Él tratando de servirle, tratando de agradarle, buscando más las cosas que nos parecen más cómodas, las cosas que más nos gustan a nosotros. Y no nos hemos dado cuenta en qué momento hemos dejado de servirle al Eterno, en qué momento hemos dejado de buscarle y hemos terminado enfrente de un altar de Baal. Ese es uno de los más grandes problemas. Podemos creer que tenemos la razón, podemos creer estar bien, pero necesitamos preguntarle ahora al Eterno si de verdad estamos adorándole a Él, si de verdad le estamos buscando a Él, si le estamos sirviendo a Él, si le estamos obedeciendo. Y esto es importante, que lo hagamos como Él dice, casi como veíamos el caso de Jehú, que había recibido prácticamente el poder de derribar toda esta casa de Acab por orden de uno de los profetas, por orden de un discípulo de un profeta. Vemos que de verdad cuando nosotros le obedecemos a Dios podemos acabar con todo esto, podemos derribar todos estos altares, podemos terminar con todo este tipo de pensamientos, con este emparentamiento que hemos tenido con el error, y de una vez renunciar a todas esas cosas. Vemos que el Eterno nos está llamando por completo a una santificación, a una purificación en la que nosotros necesitamos renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro razonamiento,
renunciar, negarnos a nosotros mismos para entender que tenemos que seguir los caminos del Eterno, no nuestros propios caminos, que los pensamientos que hay en nuestra cabeza no pueden ser los nuestros, no pueden ser las cosas que a nosotros nos parecen bien, no puede ser ni siquiera lo que nosotros creemos que hemos visto. Podemos agarrar nosotros una idea y decir, pero yo he visto esto, yo sé que esto es cierto, yo sé que esto es verdad, aunque me digan que no, yo estoy completamente seguro, pero eso es algo que viene de parte del Eterno, será un pensamiento que está de acuerdo a su voluntad, será algo que ha nacido en el corazón del Eterno o simplemente es algo que a nosotros nos parece bien. Es importante cambiar nuestra forma de pensar. Si bien podemos estar delante de Dios todos los días buscándole y orando, es importante que sea nuestro corazón el que esté delante del Eterno, que sea el Eterno el que nos conozca a nosotros, que no seamos simplemente oidores, sino empecemos a ser hacedores de la palabra del Eterno. En verdad, pues, hacedores de la palabra del Eterno, que pues no estemos cavilando en nuestros propios pensamientos. Pues vemos que de verdad la casa de Acab había sido terrible, porque no solamente tenemos a Acab, tenemos pues a Jezabel y tenemos todo lo que habían hecho. Y una de las cosas importantes de resaltar en este asunto es que ellos habían hecho pecar a toda, pero toda la casa de Israel. De hecho, en uno de los tiempos pues se levanta Elías y empieza a decir lo siguiente, dice pues escojan bien a quién van a servir, o sea, si Baal es Dios, servidle, y si Jehová es Dios, o sea, servidle también, pero pues ya, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fíjense lo que había hecho Acab, había hecho claudicar el pensamiento de todo Israel entre dos, y pues pensar que puedes tener a jugar a dos dioses, pues es una locura realmente. El día de hoy, pues mucha gente piensa así, ¿no? Generalmente, pues si nosotros hacemos una pregunta general a la mayoría y le dices, ¿tú crees en Dios? Y todo el mundo, sí, gracias a Dios. Pero realmente en la profundidad de nuestro ser no preguntamos qué debemos hacer, cómo debemos hacer. Se levantan pues una serie de dioses, entre comillas, que pues está, digamos, para nosotros más importante. Porque alguien puede decir que pues de verdad adora a Dios, pero en realidad en su mente, en su corazón, en todo su ser, está pues adorando otro tipo de cosas. Y ese tiempo nos damos cuenta que pues la religión, por ejemplo, ha hecho pues este tipo de asuntos, de hacernos pensar de diferente manera y realmente no seguirle al Eterno. Entonces, pues hay muchas cosas que en este tiempo tenemos que ir cortando y pues en esencia, cortar con toda la casa de Acab y la casa de Jezabel. Pues Dios ha preparado y se ha preparado una persona que aún no haya sido ungida pues quizás por el profeta, porque el profeta manda al discípulo de otro profeta, ni siquiera pues a uno oficial, pero pues este Jehú que es levantado pues tiene la orden de derribar y de deshacer toda la casa de Acab y empieza a derribar altares. Si bien pues la Biblia nos dice que al final de sus días no termina muy bien como debería, pero pues podemos ver que ha habido un avance, una vuelta hacia Dios, un tiempo en el que la gente empieza a adorar al Eterno, pero pues no seamos así de desobedientes, de pues dejarnos influenciar con alguien, con algo que pues va en contra de la palabra de Dios. No permitamos que nos siga influenciando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Por mucho tiempo nos gusta dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. A veces en la calle decimos, ay, qué pena, pero no le preguntamos en ningún momento al Eterno. Vemos las cosas y nos dejamos llevar por nuestros ojos, por nuestra vista, y no es el Eterno el que nos está guiando. Somos tal vez bastante sensibles para obedecer al pecado, tal vez por la naturaleza que tenemos, por la herencia que tenemos, por esa carnalidad que todavía hemos alimentado, estamos todavía así obedeciendo más a las cosas que nos convienen. A veces no queremos perder alguna cosa, a veces no queremos que los demás piensen mal de nosotros y simplemente tratamos de agradar a la gente, tratamos de agradar a las personas que nos miran y no estamos viviendo de acuerdo a los caminos del Eterno, no estamos viviendo de acuerdo a lo que Él ha establecido. Tenemos que entender que todo tiene que hacerse a su manera. No es posible que sigamos buscando lo que a nosotros nos parece. Alguna vez se ve que las personas están buscando en la Biblia algún versículo que les convenga, algo que les diga que lo que están haciendo está bien, y ese es un gran problema porque en su corazón quieren hacer lo que ellos quieren, en su mente, en su pensamiento están buscando que el Eterno haga su voluntad. Y no hemos sido llamados nosotros para hacer lo que nosotros queremos, sino al contrario, hemos sido llamados para obedecerle al Eterno, para servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, prácticamente con todo, y necesitamos volver ese camino. El Señor sabe lo que hace, Él puede guiar nuestros pasos por donde Él sabe que es mejor, así como lo había hecho con Jehú.
El Eterno sabía por qué lo estaba llamando, el Eterno sabía que él estaba dando una misión muy importante y él tenía que obedecer, él tenía que dejarse guiar por el Eterno y mientras él andaba haciendo las cosas que el Eterno le decía, pues le iba muy bien porque vemos que había terminado con toda la casa de Acab, de verdad nadie ha sobrevivido, ha terminado con todo ese pecado, con todas esas cosas que han contaminado tanto al pueblo de Israel, lo termina por completo y vemos que de verdad si nosotros nos ponemos en manos del Eterno, si nosotros hacemos lo que Él nos dice de acuerdo a su voluntad, entonces podemos terminar arrasando con el pecado. Y esto es importante hacerlo y no desviarnos de ese camino, porque si bien Jehú llega también a desviarse, es algo que nosotros no podemos permitir. Es por eso es una relación constante, es algo que tiene que buscarse todo el tiempo. Dios no es para que nos hable hoy y pensemos que a partir de ese día las cosas ya las podemos manejar por nuestra propia cuenta, como lo que había pasado con Salomón, que él simplemente necesitaba la sabiduría para tomar buenas decisiones para gobernar al pueblo de Israel, pero no quería una dependencia del Eterno y es algo que nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar pasar de largo. Si hoy necesitamos del Eterno para resolver todas las cosas, para llevar nuestra vida, para llevar nuestra alegría, para llevar nuestra tristeza, también mañana necesitamos del Eterno, también dentro de unos cuantos segundos necesitamos de Él y es algo que tenemos que entender, es una conexión permanente con el Eterno. Todo el tiempo, en cada momento, a cada lugar, pues necesitamos esa conexión permanente con el Eterno. Y bueno, pues aquí hay algo también interesante en la vida de Jehú. Pues resulta que, pues, imagínense, no fue Elías quien lo había ungido, tampoco Eliseo, pues ni siquiera el profeta de Eliseo, sino el ayudante, pues del ayudante del ayudante del ayudante, porque pues podemos ver que así más o menos era el asunto, pero pues lo había ungido, pero cuando va a ungirlo le dice algo, le dice pues que quería decirle algo en lo secreto, algo en lo recóndito, y pues eso nos muestra algo, que si de verdad nosotros queremos ir en contra de la casa de Acab en este tiempo, pues no lo vamos a poder hacer solos. Lo tenemos que hacer allí en lo recóndito, pues que un cuarto representa eso, representa definitivamente aquello que es secreto. No hay manera, no hay manera de que nosotros podamos pues deshacernos de Jezabel, de Acab, de eso si no somos capaces de tener intimidad con Dios, de tener esa relación personal con Él, de que pues de verdad le dejemos entrar al cuarto nuestro, a ese lugar recóndito de nuestra vida, de que no tengamos nada oculto, porque pues es ahí donde es ungido Jehú, es en ese lugar, no es enfrente del público, no es enfrente de todas las personas, no es enfrente de la mayoría, si bien pues probablemente el profeta tenía miedo de que lo maten y demás, pero pues él va y busca y lo busca en lo secreto. Y creo que en el secreto es donde vamos a ser pues llenos de la unción. En el secreto es donde vamos a ser llenos del poder para poder pues vencer precisamente a toda Acab y toda Jezabel. Y es que esto depende de cada uno de nosotros, de cómo vayamos a tener una relación. No pues de cómo nosotros queramos hacer las cosas, no de cómo la mayoría nos diga ni la mayoría vaya haciendo, sino que es en el secreto donde Dios nos revela cosas importantes para poder irnos en contra de Jezabel, en contra de Acab y barrer con todo lo de Jeroboam. No estemos en este tiempo en esos mismos caminos, porque de repente, pues en este tiempo no se levanta el Jehú en nosotros, sino que seguimos haciendo un montón de cosas, seguimos yendo por camino de perversidad. Los frutos que estamos teniendo en este tiempo, pues pueden delatarnos lo que estamos haciendo. ¿Será que, pues de verdad, en nuestras vidas se ve el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad? Porque, pues si nosotros en este tiempo, mientras vamos, por ejemplo, diciendo la palabra, en realidad vamos pensando en otra persona y decimos, sí, a esa persona le falta, pues no es otra cosa que a nosotros verdaderamente nos falta. Y que lo que tenemos es pues simplemente pues pura cháchara, puro bla bla. Necesitamos en este tiempo pedirle al Eterno que nos cambie, que de verdad desde la profundidad de nuestro ser podamos ser distintos, cambiados y en el poder del Espíritu Santo. Es de verdad tiempo de que volvamos al Eterno, de que dependamos de Él, de que entendamos que Él es lo más importante, no hay que Él está en primer lugar y lo demás está en segundo, sino Él es lo primero, Él es lo segundo, Él es todo, Él es prácticamente nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro vivir, nuestro respirar. Tenemos que entender que necesitamos depender del Eterno, necesitamos que Él sea el que dirija nuestras vidas, el que nos ayude. Tenemos que entender que mientras más le dejemos entrar al Señor a nuestras vidas, más le permitamos entrar a esos lugares secretos,
a esos lugares escondidos, a la parte más íntima de nosotros, a nuestros pensamientos más profundos, entonces Él nos va a empezar a revelar cosas en el secreto, Él nos va a empezar a enseñar todo tipo de cosas que nosotros necesitamos hacer, cómo cambiar, cómo deshacernos del pecado, cómo vencer a este pecado de división, cómo vencer a todas esas cosas, cómo salir de esta esclavitud de servir al error, de servir a Baal, cómo liberarnos de todas esas cosas. Él nos va a ir enseñando, Él nos va a ir mostrando, y por eso es importante que nosotros le busquemos en lo secreto, que nosotros estemos allí entendiendo que Él puede estar en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestros pensamientos más escondidos. Él puede estar ahí si nosotros se lo permitimos, si nosotros permitimos que Él vea todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros y no simplemente tratamos de aparentar. Entonces Él puede ir cambiando todas esas cosas, Él puede ir rompiendo el pecado, puede ir rompiendo esas ataduras que por mucho tiempo nos han tenido esclavizados, tal vez nos han tenido cegados, creyendo que estábamos sirviéndole a Él, pero por mucho tiempo tal vez hemos estado sirviendo al error. Ahora es tiempo de que le busquemos en los secretos, de que cuando Él nos llame y nos diga, necesito hablar contigo en privado, necesito hablar contigo en tu cámara secreta, vayamos dispuestos a obedecerle, vayamos dispuestos a seguirle, a servirle, a hacer lo que Él nos mande a hacer, no simplemente esperar que Él haga todo, sino tenemos que entender que los que tenemos que poner nuestra disposición, los que vamos a tomar la decisión si elegir la vida o la muerte, vamos a ser nosotros. Por eso es que es importante que estemos con Él en todo momento, en todo lugar, en nuestro pensamiento más íntimo. De verdad, permitamos que sea Él el que guíe cada uno de nuestros pasos. Que sea el Eterno quien guíe pues cada uno de nuestros pasos en este tiempo. Y pues de verdad que pues a cada momento, a cada instante nosotros vayamos delante de Él, que cuando se nos llame a su presencia podamos tener nosotros la disposición de hacerlo. Pero bueno, pues ya llegamos también al final del programa y pues ya terminando, Daniel, tu despedida. Bueno, es importante que de verdad hagamos todo con el Eterno, que le permitamos entrar a nuestros pensamientos. Si bien sabemos que Él puede ver lo que tenemos en el corazón, puede ver lo que tenemos en la mente, puede ver incluso las intenciones que tenemos en el corazón, es importante que más allá de que nosotros seamos conscientes de todas esas cosas, es importante que nosotros compartamos estos pensamientos, que le digamos las cosas que sentimos, que le digamos las cosas que pensamos. Si de verdad hay alguna duda que tenemos, hay algo que nos hace todavía claudicar, que no estamos seguros, entonces digámosle al Eterno, que sea Él revelándonos estas cosas en lo secreto, que sea Él poniendo en nuestro corazón esa convicción, esa seguridad, que Él fortalezca nuestra emuná para que de verdad podamos creer en Él, podamos confiar en Él, pero con todo nuestro ser. Y esto es algo que tenemos que hacerlo a cada instante, a cada minuto. Tenemos que depender de Él, es una de las palabras, creo, más importantes, esa dependencia del Eterno, esa necesidad de hacer las cosas con Él, de hacer las cosas a su lado, de que Él nos guíe en nuestros pasos, de que de verdad no movamos un pie sin que sea Él el que nos guíe. Necesitamos depender de Él como niños, necesitamos depender de Él como si no pudiésemos respirar sin Él, y esto es importante. Si lo hacemos así, si vivimos de esa forma, entonces vamos a empezar a agradarle, vamos a empezar a hacer su voluntad, vamos a empezar a estar con un corazón como el de David, un corazón que le agradaba al Eterno, un corazón que andaba conforme al corazón de Jehová. Y esto es importante, eso es lo que el Señor quiere, tener una relación con cada uno de nosotros, para que podamos agradar su corazón, para que Él pueda darnos ese gozo, Él pueda darnos esa paz, Él pueda darnos esa emuná, todo eso que necesitamos nosotros para dar una vida, o para llevar una vida que le agrade a Él, que cumple el diseño del Eterno, que cumplamos el propósito, las misiones, los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esto solo lo vamos a lograr si lo hacemos a cada instante con Él, entendiendo que es su Espíritu el que está dentro de cada uno de nosotros, si nosotros le permitimos actuar dentro de nosotros. De verdad pues que su espíritu que está dentro de nosotros, si le permitimos actuar pues en cada una de nuestras vidas. Y pues en este tiempo nos queda a cada uno de nosotros hacer la voluntad del Eterno. Así que pues vamos a pedirle de verdad que el día de hoy pues ese Jehú que está dentro de nosotros pueda despertar. Y pues no se trata, pues aclarar lo siguiente, no se trata de un encuentro. Porque pues quizás Jehú empezó bien, pero lamentablemente no vemos que termine totalmente bien. Porque acaba con la casa de Acab, pero aún le falta quitar pues todas las cosas. Es que no es como uno empieza, sino como uno termina. Y esperemos pues que de este tiempo la palabra de Dios haya pegado tan fuerte en nuestro corazón, que pues estemos dispuestos a quitar todo altar,
hasta acabar y no pues en parte simplemente. Allí donde están pues agáchense y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. En este día agradecidos, papá, por toda la palabra que tú nos has estado dando, por mostrarnos, Señor, tantas bendiciones, tantas cosas, Señor, que el Eterno quiere mostrarnos en este tiempo. Tantas cosas, papá, que no conocíamos quizás, Señor, o conocíamos, pero no le habíamos prestado importancia. Papá, en este día hemos visto, Señor, la vida de Jehú, Señor, que tiene esa misión de cortar con toda casa de Acab. Y vemos, Señor, que la vida de Acab, Señor, de verdad, pues estaba, Señor, con muchas cosas. Le pareció poco, dice, andar en los pecados de Jeroboam. Al día de hoy, Señor, yo reconozco que todavía hay pecados dentro de mí. Muchas cosas de las que se está diciendo están dentro mío. A veces, Señor, he emparentado incluso con Jezabel, porque he dejado, Señor, que pensamientos que van en contra de tu palabra, que van en contra de tus hijos, estén dentro de mi cabeza. Y el día de hoy reconozco que hay muchas cosas que están en mi vida que no están bien. Hay muchas cosas que no me están dejando avanzar, papá. El día de hoy te pido perdón, Padre amado, te pido perdón, Padre eterno, por todas las cosas que he estado haciendo, por aquello, Señor, que no te agrada, por ponerme, Señor, delante de ti en cuestión de cosas, Señor, que a mí me agradan y no hacer tu voluntad, no hacer la voluntad del Eterno. Perdóname, Señor, por todas aquellas cosas que he estado haciendo, por todos aquellos pecados que he tenido, Señor, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión y de comisión. Perdón, Señor, perdóname, papito amado. Perdón, papacito, por todas las cosas que he estado diciendo, haciendo. El día de hoy te pido, Señor, que tú me enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. El día de hoy te pido, Padre amado, que tú me ayudes a hacer tu palabra, Señor, a hacer la voluntad del Eterno, Padre amado. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que en este tiempo tú me enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdame, papá, ayúdame, papito amado, para que yo pueda reconocer, Señor, qué cosas todavía de la casa de Jeroboam están en mi vida. Hay muchas cosas, Señor, que durante tiempo he pensado que estaban bien, pero el día de hoy tú me estás hablando y me estás mostrando, Señor, que hay cosas que están dentro mío, Señor, que todavía tienen que ser cambiados. Ayúdame, Padre amado, que esta oración, Señor, no salga de mi boca, Señor, no salga de mis labios simplemente, sino que salga de la profundidad de mi ser, Señor, que espíritu, alma y cuerpo yo pueda buscarte, que pueda hacer tu voluntad, hacer la voluntad del Eterno con tu poder. Ayúdame, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Enséñame, Padre amado, a hacer tu voluntad. Que yo no sea, Señor, una persona que esté, Señor, en mis propios caminos. Durante mucho tiempo he andado en camino de perversidad, he andado en mis propios caminos, he andado en mis propios asuntos. Te pido, Padre amado, que en este tiempo tú me ayudes, Señor, me convenzas, Señor, me enseñes, me ayudes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a nuestras familias. Bienvenido eres a esta casa. Bienvenido eres a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre amado, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado. Enséñanos, levántanos, Señor, libértanos, transfórmanos. Que en este tiempo, Señor, no estemos haciendo las cosas como a nosotros nos agrada, sino que busquemos, Señor, el agradarte a ti. Reconocemos, Señor, que durante mucho tiempo nos hemos dejado llevar por muchas cosas, aún, Señor, sabiendo que es tan malo, Señor. Hemos dejado, Señor, que aún espíritus de Jezabel, Señor, estén en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque en mucho tiempo, Señor, hablamos mal de tus profetas, los buscamos, Señor, para herirlos. Con nuestra palabra podemos, Señor, aún matar a las personas, y tu palabra dice eso, Señor. También vemos que hay un espíritu de división muy fuerte, muchas cosas que hemos estado haciendo. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú nos muestres, revélanos, Señor, qué debemos hacer, cómo hacer tu voluntad, Eterno. No queremos caminar más solos, no queremos caminar así a lo que nos da la gana, sino que caminar contigo, hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, a cada uno de los corazones con un arrepentimiento genuino, Señor. Que de verdad podamos estar arrepentidos, Padre eterno, arrepentidos de todas las cosas, Señor, que hemos estado haciendo en contra tuya. Padre, no queremos tomar los pecados como cosa ligera, como cosa que todos hacen y ya, sino tener un genuino arrepentimiento de todo lo que hemos estado haciendo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial.
Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te glorificamos, pero a ti, Hasatán, a ti, hombres fuertes, óigame bien, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, anticristo, orgullo, temor, enfermedad, en el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas, se van al abismo, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en mi vida, en mi familia, en mi casa, los atamos y los echamos fuera, salgan ahora, en el nombre de Yeshua, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas, sueltan mi vida, sueltan mi casa, sueltan mi familia en el nombre de Yeshua, se van al abismo, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas, sueltan mi casa, sueltan mi familia en el nombre de Yeshua, no tienen lugar en mi vida, no tienen lugar en mi familia. Todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca que ata a mi familia, que ata a mi casa, en el nombre de Yeshua se va al abismo. En el nombre de Yeshua, toda fortaleza, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad que está en las regiones celestes, sueltas ahora mismo mi vida, suelta este lugar. Todo espíritu de Jezabel se va en el nombre de Yeshua, se va por donde ha venido, en el nombre de Yeshua, se va ahora mismo en el nombre de Yeshua. Me declaro libre, papá, en tu nombre, papá, porque solamente tú, el nombre de Yeshua, tiene poder. Y sobre ese nombre, pues no hay ningún otro nombre, ni en la tierra, ni en los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Y en este tiempo te pido, Señor, que tú tengas, Señor, misericordia de todos tus hijos desobedientes, de Ismael, Señor, de la casa, Señor, de Rubén, papá, de Dan, de todos aquellos, Señor, que se han ido en contra tuya, papá. Sabemos que aún tú, de donde están, Señor, los estás llamando, porque tu propósito, Señor, es la salvación de todos, que nadie se pierda, Padre amado, y que esta vez todos los que estén escuchando puedan escuchar el llamado a hacer tu voluntad, el llamado a hacer las cosas que tú quieres. Bienvenido eres, precioso, amado, amoroso Espíritu Santo, a cada vida, Señor. Te pedimos, Señor, en este tiempo que tú vayas convenciendo, amado Dios, Señor, convence a las personas, Señor, de seguirte y servirte, de hacer tu voluntad, Señor, porque en este tiempo los estás tocando, Señor. Estás llenando a cada uno con tu preciosa presencia. Estás llenando a cada uno con la unción preciosa del Eterno, papá. Gracias, papito amado, gracias, papá, porque en este tiempo nos estás tocando, Señor, nos estás llenando de tu unción. Ayúdanos a serte fiel, Señor, ayúdanos a seguirte y a servirte. Y oíganme bien, ustedes, cielo, tierra, estrellas, recursos naturales, recursos minerales, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Y la palabra de Dios dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, y nosotros como hijos de Dios, en el nombre de Yeshua, desatamos a la creación, porque sabemos, Señor, que tú estás desatando. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua, Señor, nombre sobre todo nombre, Señor, como no hay ninguno arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Enséñanos a seguir tus mandamientos, a cumplir tu palabra, a ver, Señor, que nada de las cosas que están escritas en la palabra han pasado, porque cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará jamás, Señor. Agradecidos, Señor, agradecidos, Padre eterno, con todo lo que tú haces, con todo lo que vas haciendo en nuestras vidas, con todo lo que estás haciendo en cada una de las familias que nos está escuchando. Toca, Señor, cada vida, toca cada familia. Ungimos, Señor, en este momento, Señor, manda ángeles para ponerse en cada puerta, Señor, en cada casa, que, Señor, estén cubiertos con tu preciosa sangre al dintel de sus postes, Señor, y la puerta misma, el dintel de su casa, Señor, con tu preciosa sangre, y que ninguna mortandad entre en esas casas, porque tú eres el Rey de Reyes. Óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y esperen la gran redención de almas, porque viene una redención de almas en la que todos ustedes van a conocer al Eterno, porque hay un llamado, se toca trompeta para que cada uno venga al Señor, venga a sus brazos y se cobije. Seguros estamos, Señor, que cobijados contigo nada nos va a tocar, Señor, nada nos va a separar de tu amor, Señor. Pero en este tiempo, papá, te pido por todos aquellos que, estando, Señor, en tu palabra, se han vuelto, Señor, religiosos, se han vuelto, Señor, apartados de ti, han estado, Señor, así como que sin vida, papá, porque tu palabra dice, Señor, que tú estás, Señor, tienes poder hoy para
para resucitar a uno de los muertos, Padre. Y sabemos, Señor, que hay muchas personas que en este tiempo tú les estás diciendo: no estás muerto, solo duermes. Levántate. Se levantan en el nombre de Yeshua y están volviendo a los brazos del Señor. Hoy, Señor, te pedimos que así como Jehú se ha levantado, Señor, para deshacer a toda casa de Acán, a toda casa de Jezabel, en este tiempo, Señor, sean muchos levantados, Señor, para derribar altares en sus vidas, para derribar toda obra de maldad en sus corazones, para derribar todo razonamiento que se ha levantado ahí en cada una de las vidas, Señor. Te pedimos, Señor, en este tiempo que haya gente, Señor, que te tema, que siga, Señor, tus caminos con temor y temblor, y que nada más le importe, Señor, que tu palabra, que solamente piensen en ti, papá, porque tú te estás levantando, Señor, un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Padre amado, no queremos estar fuera de ser, Señor, ese pueblo que te adore en espíritu y en verdad, que te busque, Señor, que quite, Señor, todo altar, todo razonamiento, toda obra de maldad de sus vidas, papá. Hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos enseñes a vivir una vida kadosh, una vida santa, Padre eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el reino, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, como embajadores tuyos. Que no vivamos, Señor, pensando que lo que hacemos es ligera cosa. Que hay un arrepentimiento genuino, Señor, en nuestras vidas. Que hay un arrepentimiento desde la profundidad de nuestro ser para volver hacia ti, para volver hacia tus mandamientos. Que no andemos, Señor, ligeramente, que no andemos, Señor, en la vanidad de nuestra mente, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que levantes obreros para tu mies, obreros aprobados, Señor, que piensen, Señor, en amarte más que todas las cosas. Gracias, Papito amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, precioso Rey Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, amoroso Padre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues mis hermanos, bendecir a todos y cada uno de ustedes y decirles que Dios les bendiga, recordarles, mis hermanos, pues que si han escuchado por primera vez, nos den un like a la página. Pero bueno, pues en esta noche también está allí con nosotros mi papá. Buenas noches, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Dice la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es mi Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a mí, Elohim, es el bien. He puesto en Yahweh, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras, dice el mensaje esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Dios. En su micrófono, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Yeshua! Su nombre. ¡Gloria! Gloria. ¡Gloria! Bolivia es de Cristo. Amén. ¡Amén! Un grito de júbilo con una vueltita. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre amado. Bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana. Que Dios bendiga grandemente. Hasta mañana, Amparito. Pues bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos, y bendecimos pues a cada vida, a cada familia que está con nosotros, y ahí bendecimos pues a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparito, amén, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, bendiciones, hermanos. Amén, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que
Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Amén en Yeshua. Amén. Bueno, pues y bendecir también la vida de Alanis, de Belén, de él y que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues ahí también a Sara y su pandilla. Que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Amén, bendiciones. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y bendecir pues también ahí la vida de mi hermano George, la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga, bendiciones. Hermano Amparito, Dios les bendiga a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, hermana Bea, hasta mañana. Anthony, Mayra, Tessa preciosa que debe estar por ahí, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. En Yeshua, pues, y bendecir también la familia Murillo Ayala, Benjo, bendiciones, Sarita, JJ, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, Amparo. Tía, bendiciones, tío, bendiciones. Bendiciones en Jesús. En Bendiciones. Yeshua. En Yeshua, bendiciones. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga a mis hermanos y bendecimos también ahí pues a la familia Paredes Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Amén, bendiciones Belinda, bendiciones Brittany, Briana, hermano Henry, hermana Janet, que Dios les bendiga en Yeshua, que Dios les bendiga Matías también, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Yeshua. Amén, bendecir pues también a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga. Chayapata, bendiciones, también a todos los hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Edwin, hasta mañana, Nino, Belén, que Dios les bendiga en Yeshua. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues la vida de mi tía Luisa. Bendiciones, tía Luisa. Bendiciones, pues que Dios te bendiga, tía. Muchas bendiciones y bendecimos a todas las personitas que están con nosotros. Bendecir ahí a Norquis. Que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia López Tito. Bendecir pues a mi hermana Helen Pérez también. Que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. A Franca, Leandro. Bendecir pues a la familia de mi hermana Melvin, a toda la familia Maya también, que Dios les bendiga. Bendecimos pues también a cada una de las vidas que están por allí, que Dios les bendiga a mis hermanos, que la familia Quispe Cosío, la familia pues allí en La Paz, a Jata Cosío también, a Tatiana, que Dios les bendiga a mis hermanos en Chayapata, toda la familia Gómez Ayala, bendiciones, tía Juanita, tía Lucy, tía Hilda, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a toda, pero toda la familia Carlos Gómez, desde Génesis pues hasta Apocalipsis, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendiciones a toda la familia Cucatola, a la familia Choque González, hermana Ruth, bendiciones, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes, allá pues en Santa Cruz también a Pamela, bendiciones, que Dios les bendiga y bendiciones pues a toda la familia también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, Catherine también ahí en Santa Cruz, bendiciones pues allí en Cochabamba, en cada lugar donde estén, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones a mi hermana Zulema Paredes, bueno pues bendiciones hermana, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones, bendiciones pues también ahí a cada uno de ustedes, a la familia Guayas Canaviri, hermano René, hermana Sonia, a los pequeños, bueno de ahí pues ya son grandes también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos allí en Cochabamba, que Dios les bendiga en el extranjero, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y pues un abrazo a la distancia. Shabbat Shalom, mis hermanos, no se olviden, mañana a mediodía, pues ahí con Barbarita y su pandilla, que Dios les bendiga, mis hermanos. Luisao, bendiciones también para ti, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, en Yeshua.
En su punto. Radio Online.